Nunca creí en el diablo hasta que lo conocí en una cafetería un martes cualquiera. No fue un encuentro dramático en una encrucijada ni una invocación a medianoche con velas e incienso. Él simplemente estaba sentado en una mesa del rincón en Green Coffee, con un traje azul marino perfectamente normal que parecía a punto de reventar por sus músculos, leyendo el Financial Times. Lo único que lo delataba era que sabía mi nombre, aunque yo jamás lo había visto en mi vida. Marcus Chen dijo, levantando la vista de su periódico cuando pasé junto a su mesa. Han sido unos meses difíciles, ¿no es así? Sonrió. Me detuve en seco. ¿Nos conocemos? Pregunté, aunque algo en mi interior ya sabía que la respuesta iba a complicarlo todo. Él sonrió, y sus dientes eran perfectamente blancos. Demasiado blancos. Por favor, siéntate. Tengo una propuesta que podría interesarte. Hizo un gesto encantador hacia la silla frente a él. Debería haberme ido. Cada parte racional de mi cerebro me gritaba que siguiera caminando, que pidiera mi café carísimo y fingiera que esa conversación nunca ocurrió. En cambio, me senté. Como si ni siquiera tuviera elección. Me dedico a resolver problemas, dijo, doblando su periódico con pliegues precisos. Y tú, Marcus, tienes bastantes problemas. No se equivocaba. La notificación de embargo quemaba un agujero en el bolsillo de mi chaqueta y mis tarjetas de crédito llevaban semanas al límite. Sara me había dejado hacía 3 meses, llevándose a nuestra hija Emma con ella. Mi empresa se había derrumbado de forma espectacular, dejándome solo con deudas y un profundo sentido de fracaso. ¿Quién eres? Pregunté. Los nombres tienen poder, dijo. Digamos que soy alguien que puede ayudarte. Tu casa, estás a punto de perderla. Tu hija casi no te habla. Tu ex esposa cree que eres un fracaso. Tu crédito está destruido. Tus socios ya no contestan tus llamadas. Se reclinó en la silla. ¿Voy bien encaminado? La exactitud de su descripción me golpeó como un puño. ¿Cómo? Balbucé. ¿El río? ¿Cómo sé todo esto? Es mi negocio saberlo. La pregunta es, ¿qué tanto deseas arreglarlo? Lo miré. Parecía tener unos 40 años, con cabello entrecano, ojos amables y brazos del tamaño de mi cabeza. Parecía el contador de alguien, no, lo que fuera que era. ¿Qué estás sugiriendo? Una transacción. Muy razonable, de hecho. Tú tienes algo que yo quiero y yo tengo algo que tú necesitas. Sacó de su chaqueta una carpeta de cuero. Estoy dispuesto a ofrecerte $1 millón. En efectivo. Irrastreables. Suficiente para salvar tu casa, recuperar a tu familia, empezar de nuevo, dijo con ese tono corporativo irritante. ¿A cambio de qué? Su sonrisa se ensanchó. Solo una pequeña parte de tu alma. Nada dramático, tal vez un 10%. Apenas notarás que falta. Me reí. Me reí de verdad. ¿Estás loco? Lo estoy. Abrió la carpeta y me mostró fotografías. Imágenes de mi casa, de la escuela de mi hija, del apartamento de Sara. Marcus, en 3 días el banco embargará tu hogar. En 2 semanas, tu hija cambiará de escuela porque Sara no podrá pagar la privada. En 1 mes, dormirás en tu coche. Cerró la carpeta. Te estoy ofreciendo una salida. Estás hablando de venderle mi alma al diablo. Él sonrió suavemente. Estoy hablando de un acuerdo de sociedad limitada. Piénsalo como financiación espiritual de capital. Tú conservas la mayoría de tu alma, un 90%. Yo obtengo una pequeña participación a cambio de resolver tu crisis de liquidez inmediata. El lenguaje empresarial lo hacía sonar casi razonable. Casi. Esto es una locura, dije, pero no me levanté. Locura sería dejar que tu orgullo destruya a tu familia. Locura sería dormir en tu coche mientras tu hija piensa que su padre es un perdedor incapaz de proveer para ella. Se inclinó hacia mí. Marcus, no te estoy pidiendo a tu primogénita ni condenación eterna. 10%. Eso es todo. Dejando a un lado el hecho de que estaba hablando con el diablo, pensé en Emma. En la mirada que me dio la última vez que la vi, cuando no pude pagarle una entrada al cine. En la voz de Sara cuando me llamó patético. ¿Qué pasaría exactamente con ese 10%? Nada dramático. Puede que te vuelvas un poco más pragmático en tus negocios. Un poco menos preocupado por ciertas complejidades morales, si me entiendes, rió. Cambios pequeños. Apenas perceptibles. Me quedé allí sentado lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron minutos. Finalmente pregunté. ¿Cómo funcionaría esto? Sacó de la carpeta un contrato. Parecía cualquier documento legal, texto denso, cláusulas, líneas para firmar.
Al final especificaba, 10% del alma inmortal de la parte A cambio de la suma de $1 millón estadounidenses, $1 millón americanos. Solo firma aquí, dijo, sacando una pluma elegante de la nada. Y pon tus iniciales aquí, reconociendo que entiendes los términos. Mi mano temblaba al tomar la pluma. Esto era una locura. Era imposible. Pero la notificación de embargo en mi bolsillo era muy real, y también la imagen de la cara decepcionada de Emma. Firme. En el instante en que la pluma dejó el papel me sentí diferente. No dramáticamente diferente, pero como si acabara de tomarme un café muy cargado. Más alerta. Más enfocado. El hombre frente a mí sonrió y el contrato desapareció en su carpeta. Un placer hacer negocios contigo. Marcus se levantó y me tendió la mano. Su piel estaba sorprendentemente cálida. El dinero estará en tu cuenta mañana por la mañana. Eso es todo, eso es todo. Aunque, se detuvo en la puerta. Puede que pronto se te presenten otras oportunidades. Cuando ocurra, sabrás cómo contactarme. Se fue, y yo me quedé mirando mi café, preguntándome si acababa de tener la alucinación más vívida de mi vida. El dinero estaba allí a la mañana siguiente. $1 millón, tal como había prometido. En 6 meses todo había cambiado. Había salvado la casa, fundado una nueva empresa y Sara volvía a responder mis llamadas. Emma estaba de nuevo en su buena escuela y yo podía pagar las cosas que la hacían sonreír. El 10% que había cedido parecía una ganga. Los cambios eran sutiles, tal como había dicho. Empecé a recortar esquinas en formas que antes me habrían molestado. Compré a competidores desesperados por una fracción de su valor. Cuando una cuestión regulatoria amenazó mi nuevo negocio, hice ciertas donaciones a ciertos políticos locales que despejaron el camino. Nada ilegal exactamente, pero nada que yo hubiera hecho antes. Me decía a mí mismo que era solo buen negocio. Pragmatismo. El mundo era duro y estas eran las decisiones que tomaban los exitosos. Pasó casi un año antes de que lo viera de nuevo. Yo estaba en una conferencia en Las Vegas, dando una charla sobre liderazgo ético en los negocios. ¡Qué ironía! Después de mi presentación, mientras tomaba una copa en el bar del hotel, una voz familiar dijo detrás de mí: excelente discurso, Marcus. Inspirador, incluso. Me giré. Allí estaba él, con un traje gris esta vez, igual de impecable, igual de tranquilo. ¿Qué haces aquí?, pregunté, intentando sonar más molesto que asustado. Solo revisando mis inversiones, dijo, pidiendo un whisky doble al camarero. Y debo decir que estoy impresionado. Has hecho un trabajo brillante con tu nueva empresa. No fue gracias a ti. Claro que sí. Todo empezó conmigo. Y, créeme, estoy orgulloso de mi socio. Levantó su vaso. Por nuestro éxito compartido. Brindé, casi sin pensarlo. ¿Qué quieres esta vez? Solo conversar. Ver cómo te sientes con los pequeños ajustes. ¿Qué ajustes? Sonrió. Tus decisiones, tus prioridades, tu moral. Admitámoslo, Marcus, ya no pierdes el sueño por despedir empleados o por cerrar un trato duro. Tomé un sorbo de mi bebida. Eso se llama madurar. ¿Madurar o endurecer el corazón?, preguntó con un brillo divertido en los ojos. En fin, vine porque quería ofrecerte algo más. Más, reí. Ya tienes el 10%, ¿qué más podrías querer? Solo un poco más, dijo, levantando 2 dedos. Digamos, un 10% adicional. A cambio, duplico tu fortuna actual. De inmediato. No, ni siquiera vas a escuchar los términos. No necesito más dinero. Todos dicen eso, rió suavemente, hasta que se dan cuenta de que el dinero compra algo mucho más valioso, poder. Y tú, Marcus, estás a punto de descubrir cuánto te gusta. Lo ignoré. Pero sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que se marchó. Durante los siguientes meses, me encontré pensando en él más seguido. Había cerrado un trato enorme con una compañía internacional y me convertí en una figura influyente en la industria. Pero también empecé a notar otras cosas. Me impacientaba más. Era más frío con mis empleados. Cuando un socio de negocios tuvo una crisis nerviosa, lo reemplazamos sin dudar. Antes, eso me habría preocupado. Ahora, solo lo vi como una pérdida de eficiencia. Una noche, mientras cenaba solo en mi penthouse, pensé. Comillas, ¿y si tomo otro 10%? Solo por un tiempo. Podría lograr tanto más. Y como si hubiera leído mi mente, mi teléfono sonó. Sin identificador de número. Buenas noches, Marcus, dijo su voz suave al otro lado. Cerré los ojos. ¿Cómo haces eso? Tú me llamaste, respondió simplemente. No lo hice, quizás no con palabras,
Pero tus pensamientos son bastante claros. Pausa. Entonces, ¿tenemos un trato? No dije, aunque con menos convicción de la que hubiera querido. Él suspiró, está bien. Pero recuerda, los tratos como este solo se vuelven más caros con el tiempo. Colgó. Esa noche soñé con fuego. Pasaron 3 años. Mi empresa había crecido exponencialmente. Teníamos oficinas en 5 países y yo aparecía en portadas de revistas. Tenía todo lo que siempre quise, dinero, respeto, poder, pero no paz. Sara volvió a casarse. Emma apenas me hablaba. Cuando lo hacía, sonaba distante, cortés, como si hablara con un extraño. A veces, cuando la veía, notaba algo en su mirada, miedo, tal vez. Una noche, durante una gala benéfica, lo vi otra vez. Estaba en el fondo del salón, vestido de negro esta vez, observándome con una copa de vino en la mano. Me acerqué, disfrutando del espectáculo. Pregunté con sarcasmo. Siempre disfruto ver cómo prosperan mis socios, dijo, sonriendo. Has logrado cosas impresionantes, Marcus. ¿Y a qué costo? Le solté. Él levantó una ceja. Tú firmaste el contrato. Sabías las condiciones. No sabía que perdería a mi hija. No la perdiste, corrigió, con calma. Simplemente ya no te reconoce. El hombre que eras, el padre que era amable, compasivo, empático, ese se fue con el 10% que me diste. Lo miré con rabia. Devuélvemelo. Eso no es posible. Su sonrisa se ensanchó, pero sus ojos se oscurecieron. Aunque, puedo ofrecerte otra cosa. ¿Otra cosa? ¿Te ves cansado, Marcus? Vacío. Te ofrezco descanso. No dinero, no poder. Descanso. Paz. ¿A cambio de qué? Pregunté, ya sabiendo la respuesta. Lo que queda. Me quedé en silencio. Sabía lo que eso significaba. Mi alma entera. No, dije al fin, apretando los dientes. No esta vez. Él asintió lentamente, como si lo hubiera esperado. Muy bien. Pero, Marcus, recuerda algo, nadie escapa de sus contratos. Y los intereses siempre vencen. Desapareció entre la multitud, y por primera vez sentí miedo real. No por él, sino por mí. Los meses siguientes fueron un desastre. Mis socios comenzaron a traicionarme, las acciones de la empresa cayeron y los rumores sobre corrupción se extendieron. Investigaciones. Demandas. Cuentas congeladas. Era como si todo se derrumbara a la vez. Intenté arreglarlo, pero cada movimiento que hacía empeoraba las cosas. Emma dejó de responder mis llamadas por completo. Una noche, borracho y derrotado, lo busqué. Fui al mismo café donde lo conocí por primera vez. Y ahí estaba. En la misma mesa, con el mismo periódico, como si no hubiera pasado el tiempo. Sabía que volverías, dijo sin mirarme siquiera. Necesito tu ayuda, admití. Claro que sí. Todos lo hacen. Te daré lo que quieras. Solo, ayúdame a arreglarlo. Él sonrió, y esa sonrisa me heló la sangre. Ya sabes mis términos, Marcus. Lo que queda. Miré por la ventana. Afuera llovía. La gente pasaba sin notarnos, sin saber que allí, en esa esquina, se negociaba un alma. Tomé aire. Está bien. Acepto. Él asintió y deslizó otra carpeta de cuero. Esta vez no temblé. Tomé la pluma y firmé. Eso fue fácil, dijo, guardando el documento. ¿Y ahora qué? Pregunté. Ahora, nada, dijo con una voz tan tranquila que me heló. Ya no hay nada más que perder. Y luego, sin más, se levantó y se fue. Los días siguientes fueron confusos. No pasó nada sobrenatural. No hubo fuego ni sombras ni gritos. Solo, silencio. Las demandas desaparecieron misteriosamente. Las cuentas se descongelaron. La empresa comenzó a recuperarse. Todo volvía a la normalidad. Pero yo ya no sentía nada. Ni alegría, ni tristeza, ni miedo. Nada. Me miré al espejo una mañana y no reconocí mis propios ojos. Eran grises. Vacíos. Pasaron semanas, luego meses. Vivía en una rutina perfectamente calculada, trabajo, reuniones, comidas, dormir. Todo eficiente, todo vacío. Ya no soñaba. Ya no recordaba el calor de un abrazo, ni el sonido de la risa de Emma, ni la sensación del sol en la piel. Un día, mientras caminaba hacia la oficina, vi un accidente de auto frente a mí. Un joven tirado en la calle, sangrando, pidiendo ayuda. La gente gritaba. Yo me quedé quieto. Lo observé, sin sentir absolutamente nada. Y entonces me di cuenta, ya no era humano. Esa noche, sonó el timbre de mi apartamento. Al abrir la puerta, lo vi. El diablo. Con el mismo traje azul marino de aquella primera vez. Vaya, Marcus, dijo sonriendo.
Has tenido un recorrido impresionante. ¿Qué quieres ahora?, pregunté, aunque mi voz ya no tenía emoción. Solo asegurarme de que estés satisfecho con nuestro acuerdo. No siento nada, dije. Exacto, respondió. Has obtenido paz. Eso fue lo que pediste. Me quedé en silencio. Él entró en el departamento, caminando despacio, observando los cuadros, los muebles, todo perfectamente ordenado. ¿Sabes lo que más me gusta de ti, Marcus?, dijo finalmente. Que nunca fuiste malvado. Solo humano. Desesperado se giró hacia mí. Y eso es lo que los hace tan fáciles de negociar. ¿Qué vas a hacer conmigo? Él sonrió. ¿Hacer? Oh, nada. Ya eres mío. El contrato está completo. Puedes seguir con tu vida, si quieres. Pero dime, ¿qué es una vida sin alma? Sus palabras resonaron en mi cabeza. Entonces esto es el infierno, murmuré. Él se encogió de hombros. El infierno no siempre está bajo tierra, Marcus. A veces vive en ti. Y con eso, desapareció. No con fuego ni humo, sino simplemente, dejó de estar ahí. Me quedé solo, en silencio. Afuera, la ciudad seguía su curso. La gente reía, hablaba, soñaba. Y yo los envidié. Por primera vez en mucho tiempo, quise llorar. Pero no pude. Fui al baño, encendí la luz y me miré al espejo. Mi reflejo me miró de vuelta, pero no se movió igual. Tardó un segundo más en seguir mis gestos, como si no fuera realmente yo. Y entonces sonrió. Una sonrisa demasiado blanca. Demasiado perfecta. Como la suya.